del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el martes pasado, 2 de mayo, fue la fiesta de un gran santo, San Atanasio. Fue patriarca de Alejandría. Hay un patriarcado, hay un título de honor especial para esa ciudad, y doctor de la Iglesia. Esos santos que además de ser santos tienen ese título de doctor de la Iglesia. No solo por haber sido un gran santo, sino por no pocos rasgos que ocurrieron en su vida que se relacionan con problemas que tenemos hoy. Queríamos tocar en estos que se muestran como los finales de la historia la vida del santo, o algunos rasgos de la vida del santo, y dejar de lado por esta vez la prédica de los textos del domingo. Para comenzar, al menos 2 temas de la vida de este grandísimo santo, San Atanasio, se deberían profundizar. Santo del siglo IV, lo excomulgaron a San Atanasio. También se parece a cosas modernas que ocurrieron. Lo excomulgaron, y qué paradoja, no solamente no valió esa excomunión, sino que es santo y es doctor de la Iglesia. Más esto lo voy a dejar para otra oportunidad, lo de la excomunión, para profundizar tal vez en otra oportunidad. Y un segundo aspecto, aunque relacionado con esa excomunión, porque se la dieron injustamente por su lucha, pero me voy a centrar hoy más en la lucha que él hizo contra la herejía de los arrianos, de Arrio, la herejía arriana, entre tantas cosas los destierros que tuvo que sufrir como castigo este santo. 5 veces estuvo desterrado. Cuando nosotros en la misa, ahora inmediatamente después de la prédica, de hecho, cantamos el credo tan hermoso, es el credo de Nicea, y en una parte decimos en latín: et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum et ex Patre natum Deo de Deo, Deum vero de Deo vero, genitum non factum. Y aquí, consubstantialem patri. Al cantar esta última expresión, consubstancial al Padre, debemos saber que allí fue justamente San Atanasio el autor de esta fórmula de nuestra fe católica, defendiendo ¿qué? Defendiendo, y fue agregado al credo, defendiendo que Cristo es Dios, y es Dios como el Padre, y que es consubstancial al Padre, que ambos tienen la misma y única sustancia o esencia o naturaleza, consubstanciales. San Atanasio está allí, nuestro dogma católico, contra la herejía arriana, la cual casualmente nació en la misma época y la lucha de San Atanasio. Los arrianos fueron los enemigos jurados de él y fueron implacables hasta que él murió. Todo el tiempo hasta su muerte hubo una persecución y una lucha. En esa época, Áquilas era el patriarca de Alejandría y ordena para esa época a un sacerdote, Arrio. Lo ordena sacerdote, hombre ambicioso, se dice, y astuto, que tenía grandes cualidades, pero en definitiva, ¿dónde terminó? Arrio. Después fue obispo. Este consiguió al principio ser el párroco de una importante parroquia de allí, de Alejandría. Llevaba en sus tareas la explicación de la Sagrada Escritura. 8 años en esas labores, cuando por fin, digamos así, el patriarca de Alejandría, Áquilas, se entera que Arrio enseña cosas erradas, doctrinas malas, verdaderas herejías contra Dios, nuestro Señor Jesucristo. Arrio sostenía que Jesucristo no había existido desde toda la eternidad, que no era Dios, que el llamado Hijo de Dios, así Cristo, que el llamado Hijo de Dios en realidad no es Dios, así enseñaba Arrio, sino un hombre creado, pero con privilegios, el primogénito de los hombres creados. Esa es la herejía de Arrio en su parte más grave. San Alejandro, que es el que sucede al que nombrábamos recién, sucede a Áquilas, fue santo, el sucesor, otro patriarca de Alejandría, lo excomulgó a Arrio, bien hecho por estas cosas, pero la sanción llegó tarde porque por su prédica, y era un hombre, se ve, con talento, pero un hereje, había ya envuelto un muy gran número de obispos de la época, antes católicos y ahora herejes arrianos, aunque todavía en esa época no se les daba el título de herejes arrianos, y no solamente obispos, sino la gente sencilla. Mucha gente sencilla del pueblo católico había caído en aceptar estas herejías y aceptar que Cristo no es Dios. Gravísimo. Por supuesto que sí es Dios. Para la época, entonces, el patriarca San Alejandro, esta vez era un santo que gobernaba Alejandría, lo excomulga, pero tarde. Otro hecho que sucede en esos momentos es que ahí entra en escena nuestro santo,
por la virtud y por la ciencia que tenía Atanasio, lo nombra su secretario y lo hace diácono, al bueno, digamos, a San Atanasio. Pero volviendo al arrianismo, se empiezan a celebrar una cierta cantidad de concilios. Unos eran realizados por los herejes arrianos, otros por los verdaderos católicos. En los concilios de los católicos se los comulga, si mal no recuerdo, más de una oportunidad a Arrio. En definitiva, el Oriente católico, todo el Oriente era católico, el Medio Oriente, las costas de África, etc., termina ardiendo por este problema y se difunde en toda la Iglesia, tal vez para la época, siglo IV, la peor amenaza que sufrió el catolicismo. Cientos de obispos se terminan haciendo herejes. Constantino todavía estaba vivo, el emperador, preocupado por tantas disputas y controversias. Constantino le había dado la libertad al catolicismo, decide poner fin a esto y llama a todos los obispos de la tierra habitable, entre comillas, a todos, para hacer un concilio, para terminar con esto. Nicea, el famosísimo concilio de Nicea, que está actualmente en la Turquía actual, año 325. 300 obispos aproximadamente fueron allí, el mismo emperador presente inaugura el concilio, y allá Atanasio es el primero en poner muy claramente la herejía arriana, o el principal en poner claramente la herejía arriana en descubierto, y recalcó el punto central: nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y fue el autor, decíamos al principio, de la expresión del credo, quedó en el credo, consustancial el Padre, Dios como el Padre, la misma y única sustancia. Punto clave de lo que fue después la profesión de fe o símbolo o credo de Nicea. 5 meses después del concilio de Nicea muere el patriarca de Alejandría, San Alejandro, y lo sucede como obispo y patriarca San Atanasio, año 327. Poco después, para el 335, por influencia de los arrianos, el emperador Constantino convoca un nuevo concilio, esta vez en Tiro, y allí fue muy curioso porque entre las acusaciones de los arrianos contra San Atanasio le echan en cara ante el emperador que le había asesinado o mandado asesinar otro obispo, el obispo, se me fue un nombre, el obispo de Ipselis, Arsenio. Le echan en cara que él mandó asesinar un obispo, lo acusan ante el emperador, y que entre otras cosas le ha mandado cortar un brazo a ese obispo, y como acusación sacan un brazo de un muerto y lo muestran allí. San Atanasio, no conozco los detalles, curiosamente llega a dar con el paradero del supuesto muerto, estaba bien vivo, estaba escondido en un monasterio, se encuentran, le pide perdón a Atanasio, pero él por supuesto le pide a su vez que se presente de incógnito primero en el concilio, para que cuando él le pidiese hiciera aparición. Entonces va de incógnito el supuesto muerto, Arsenio, y en el concilio vuelven a sacar el brazo del muerto que habían conseguido, vaya a saber Dios de dónde, y cuando le echan en cara de este supuesto asesinato, San Atanasio, dirigiéndose a la asamblea del concilio, les pregunta quiénes y cuántos han conocido personalmente al supuesto muerto Arsenio, y que aquellos que lo han conocido personalmente, que por favor se pongan de pie. Y una vez que están de pie, hace aparición el supuesto muerto delante de todos y les pregunta: ¿es este Arsenio a quien yo he matado y yo he hecho cortar su brazo? Imagínense, tremendo golpe en contra de los arrianos. A pesar de semejante golpe, los enemigos de él, los arrianos, no cesaron en sus propósitos, y al tiempo una nueva acusación en contra de él, no la de relato entera para no extenderme. En definitiva, esta nueva acusación sí impacta muy fuertemente en el ánimo del emperador Constantino, y lo ganan al emperador en contra de San Atanasio, el cual decreta como castigo el destierro, que deja Alejandría, el destierro a las Galias, 2 años desterrado hasta que muere Constantino. Cuando puede volver, es recibido en su ciudad en forma triunfal, mas dura poco, porque nuevamente los arrianos ganan, esta vez a uno de los hijos de Constantino, Constancio. El imperio, si tal vez recuerdan un poco de historia, cuando muere Constantino se divide
entre varios, entre sus hijos, y a Constancio le toca el África y en otros territorios, y en particular Egipto, donde está Alejandría, donde vivía nuestro santo. Para alegría de los arrianos, Constancio había sido ganado a favor de la herejía arriana. Constancio, este emperador, estaba dentro de la herejía arriana, y con esas influencias logran reunir otro concilio, esta vez en Antioquía. Tantos concilios, los concilios a veces causan muchos problemas, como verán. Recuerden el Vaticano II, si no. Entonces este nuevo concilio en Antioquía deponen por segunda vez, gracias a las influencias que tenían los arrianos, deponen por segunda vez a San Atanasio, ponen en su lugar un tal Pistos, y sin embargo un primer año ninguno de los dos cede y están los dos en la misma ciudad, y las controversias que se van causando hacen que se dirijan directamente al Papa de la época, un santo San Julio I, hasta que finalmente San Atanasio abandona Alejandría y se dirige personalmente a hablar con el Papa, el cual termina dando la razón a San Atanasio y condenando a los arrianos, nueva condena. Mas a pesar de ello, no puede volver San Atanasio a Alejandría. 2 concilios más en Roma, año 341, en Sárdica, año 344, los dos son favorables a San Atanasio. Igualmente no puede volver. Imagínense las convulsiones de la época, no lo dejaban volver al obispo, a la sede de su obispado, Alejandría. Finalmente, el mismo emperador Constancio hace volver a San Atanasio, año 346. Esto fue ya el segundo destierro. El Imperio Romano por la época sufre distintos avatares, no doy tantos detalles para no extenderme. Muere otro de los hijos de Constantino, 2 de los hijos de hecho, Constantino II y Constante. Interviene un general que se ha sublevado, también es muerto en una batalla, y al final queda casi dueño total del tablero, sin cortapisas, Constancio, el emperador que había caído o sido ganado por el arrianismo. Casi que queda dueño de toda la realidad de la época. Además, el que lo protegía a San Atanasio en la época, San Julio I, el Papa, también muere. Entonces queda prácticamente sin contrapesos este emperador para hacer, digo yo, lo que quisiera. 2 concilios más, en este caso Arles 353, estamos en el año, Milán, año 355. Constancio dice allí el emperador, miren cómo a veces la autoridad civil muy malamente se mete en las cuestiones religiosas, y malamente el emperador declara que la voluntad de él es la única norma que se tiene que seguir. El Papa de la época, Liberio, al cual se lo acusa de haber caído, o por lo menos favoreció la herejía de cualquier manera en todos esos avatares, es arrestado por el mismo emperador y lo manda después desterrado a Tracia. Y en el panorama católico solamente quedaba para oponerse a este emperador que había caído o sido ganado por la herejía, San Atanasio. Porque para la época Alejandría era la segunda ciudad del mundo por la cultura que tenía en esa época, después de Roma. Entonces, frente al panorama católico mundial, digamos así, solamente San Atanasio para resistir a este emperador. Por amenazas no lo iba a poder hacer, ya había tenido experiencia. A mano armada era muy peligroso por la gran popularidad, entonces se inventa y se planea una sublevación popular en Alejandría, año 356, y hay matones de lo peor del pueblo que van contra el obispo, inclusive entran durante una celebración religiosa. Finalmente San Atanasio es logrado, los que lo defienden lo logran hacer salir ocultamente de la ciudad para salvarle, y ponen en su lugar los enemigos de San Atanasio un tal Jorge de Capadocia, y allí empieza la persecución contra los verdaderos católicos y los mártires. 1 año y medio matando mártires del catolicismo que resistían la herejía arriana allí en Alejandría. San Atanasio, para protegerse, se va hacia los desiertos del Alto Egipto. Los monjes del desierto lo protegen durante 4 años. Nadie lo acusó, en esos 4 años nadie lo denunció. Él iba cambiando de desierto en desierto hasta que muere Constancio en el 360 y lo reemplaza Juliano el Apóstata, famoso también. Otro emperador más. Juliano el Apóstata al principio se muestra como amigo del catolicismo y le permite volver
a San Atanasio, pero al poco tiempo se saca la máscara y Juliano Apóstata determina con un edicto que San Atanasio tiene que abandonar inmediatamente Alejandría y manda tropas después para tomarlo prisionero. Otra vez más, año 362, el cuarto destierro ya, San Atanasio tiene que huir de su ciudad Alejandría. 9 meses y muere. Juliano en una batalla contra los persas muere. Lo sucede Joviano, emperador. Miren cuántos avatares. Joviano ayuda a la iglesia y restituye a San Atanasio, le permite volver a Alejandría, pero 8 meses nomás va a durar esta buena cosa, y se lo encuentra el emperador haciendo un viaje a Joviano, se lo encuentra muerto adentro de su tienda. Se dice que tal vez fue envenenado. Año 364, quinto destierro de San Atanasio. Lo sucede Valente, un edicto que determina que todos los obispos que habían sido desterrados anteriormente y que habían vuelto a sus sedes otra vez tienen que abandonarlas. Quinto. Y San Atanasio finalmente vuelve en el 366, son los últimos 7 años de su vida que los emplea con algo de tranquilidad, ya no lo vuelven a desterrar. 5 destierros había sufrido, haciendo apostolado y tratando de limpiar, si se puede decir así, las infiltraciones de la herejía arriana en lo que era su responsabilidad, la ciudad de Alejandría, decíamos la segunda importante para la época, defendiendo que Cristo es Dios y que Cristo es consustancial al Padre. Muere con 77 años de edad, estuvo gobernando Alejandría 46 años, pero creo que si uno suma los años de destierro, la mitad desterrado y la mitad en la ciudad. Muere en el año 373. Pero para ir buscando, eso es una breve reseña de él, una conclusión, vamos a comparar con cosas más que nos tocan a nosotros. La época de San Atanasio, siglo IV, empecemos por el siglo IV y recapitulemos sobre Arrio, sobre este obispo hereje y condenado. Él enseñaba, decíamos, que Jesucristo no es Dios, una brutalidad, una herejía inaudible, y que por lo mismo Cristo no existe desde toda la eternidad, sino que fue creado por Dios. Cristo es una de las criaturas, pero la primera de las criaturas en la creación. Jesucristo no es Dios en sentido propio y verdadero, así decía este hereje y sus seguidores, más se le puede decir Dios, si quieren, en sentido impropio, refiriéndose a que Dios le adoptó como hijo por sus muchos méritos. Pero estrictamente hablando, Jesucristo es un puro hombre, mudable y capaz de perfeccionamiento. Esta herejía fue condenada por el concilio de Nicea que decíamos al principio. Siglo IV eso. Saltemos al siglo XXI y nos preguntemos si Francisco no enseña o insinúa, por lo menos, como Arrio, que Jesucristo no es Dios. Escuchemos esas que ya son famosas palabras de Francisco, se las leo primero intentando un mal italiano, porque las dijo en italiano, dijo, después se las traduzco. Io credo in Dio, non in un Dio cattolico. Non esiste un Dio cattolico, esiste Dio. E credo in Gesù Cristo, sua incarnazione. Gesù è il mio maestro, il mio pastore, ma Dio, il Padre, Abba, è la luce, è il creatore. La traducción en español, miren cuánta insinuación en contra de esto, además que todo es escandaloso de esta cita. Dice Francisco, yo creo en Dios, no en un Dios católico. No existe un Dios católico, existe Dios. Y creo en Jesucristo, ahí va la insinuación en contra de que Cristo es Dios. Y creo en Jesucristo, su encarnación. Jesús es mi pastor y mi maestro, pero Dios, el Padre, Abba, es la luz, el Creador. Jesucristo es mi maestro, mi pastor, pero Dios, el Padre, miren cómo insinúa que Cristo no es Dios, en la frase final. Vuelvo al siglo IV, ¿Cómo terminó Arrio? Ya lo hemos dicho, vale la pena escucharlo. El martirologio romano, día 15 de julio.
En Nícibe de Mesopotamia, el triunfo de Santiago, obispo de aquella ciudad, varón santísimo, esclareció milagros y doctrina. En la persecución de Galero Maximiano, fue uno de los confesores que en el concilio de Nicea condenaron la impiedad de Arrio, oponiéndole la palabra homoousion. Por sus oraciones y las del santo obispo Alejandro, el mismo Arrio recibió en Constantinopla el castigo que merecía su impiedad, echando fuera las entrañas. Y para más detalle, otra vez un libro oficial de la Iglesia Católica, el Martirologio Romano, un detalle más, ahora día 28 de agosto, dice así: en Constantinopla, San Alejandro obispo, glorioso anciano, por cuya oración Arrio, condenado en el juicio divino, reventó por medio y arrojó las entrañas. Así terminó Arrio. La oración de los santos, como pueden ver, son cosas serias. Así terminó Arrio. Saltamos al siglo XXI, eso era el siglo IV. ¿Cómo terminará Francisco? Yo no lo puedo saber, más me da miedo pensar, sea tal vez el falso profeta cuyo final está anunciado en una de las profecías del Apocalipsis. Capítulo 19 al final, dice el Apocalipsis, la Sagrada Escritura. Y la bestia, el anticristo, fue presa, y con ella el falso profeta, que delante de ella había hecho los prodigios por medio de los cuales había seducido a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su estatua. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron arrojados vivos al lago de fuego encendido con azufre, al infierno. Vivos al infierno. Sabrá Dios. A mí me da miedo que tal vez Francisco sea el falso profeta, sabrá Dios. La conciencia de Francisco queda para ser juzgada por Dios, yo no la conozco, no es nuestro asunto, mas lo que sí es nuestro asunto es el hecho objetivo, yo dejo de lado su conciencia, del enorme mal que está haciendo. Y ahí relaciono para terminar con Fátima. El sábado próximo, 13 de mayo, se cumplen 100 años de Fátima. Dicen, Francisco va a estar allí, en Portugal, para el aniversario de Fátima. Nosotros, aquí, haremos ese sábado algunas horas de oración al Santísimo, desde las 2 de la tarde, en reparación y pidiéndole a la Santísima Virgen que ella intervenga y que ella haga algo. Veremos, son los 100 años de Fátima, y él va a estar allí. Que ella haga algo. Veremos si ocurren o no algunos hechos. Veremos las noticias de ese sábado. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.